¿A qué edad voy a poder jubilar? Esto creo que es una de las más comunes que hay, pero igual es relevante para este caso. Sí, posiblemente esta es la gran pregunta que nos hacemos todos, inclusive quien les habla, porque en algún momento, o sea, vamos avanzando en años y eso es la vida. Evidentemente eso es así. La jubilación se ve lejana a veces, pero conforme vamos avanzando con exactitud, el cuánto tiempo nos queda para poder disfrutar de ese descanso después de haber trabajado toda una vida. Porque efectivamente es así, ¿no? Después de una larga etapa de trabajo, también tenemos derecho a disfrutar, descansar, en fin. La edad para la jubilación, de acuerdo a las reformas que se plantearon en la ley, está oscilando entre los 65 y los 67 años. Ese es el tiempo que se ha rebajado. Por ahí hubo la propuesta también del actual gobierno de que se suba hasta los 80 años. Es decir, prácticamente las personas no iban a disfrutar nada, pero está oscilando entre los 65 y 67 años desde el margen. Esta situación excepcional se debe a un cambio en la legislación que establece básicamente, antes era 65 y ahora podríamos decir que de acuerdo a estas reformas sería 67 años. Respuesta, 67 años. De edad ya me puedo jubilar. Y la tercera pregunta, que es en mi caso, como persona, claro, es genial poder recibir este tipo de jubilaciones, pero yo, ¿estoy obligado a jubilarme? No, no necesariamente. La jubilación, si bien es un derecho que tenemos, pero también hay la posibilidad jurídica de seguir trabajando, trabajando hasta cuando yo me muera. La ley establece obviamente un mínimo para poder optar por esta retribución, pero no establece un máximo en el que el trabajador deba dejar la vida laboral. Es un derecho. Yo he conocido casos de colegas, abogados que incluso fallecieron ya a altas edades, como el doctor Francisco Acosta Yepes, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Incluso un día antes de que fallezca estaba él trabajando, le vi en los juzgados y al día siguiente se daba la noticia que había fallecido. Entonces no hay. Hay un mínimo, sí, pero un máximo no. Por otro lado, hay una vía alternativa que consiste en una jubilación parcial, que permite cobrar una pensión, es decir, una mínima pensión, pero por otra también seguir laborando a través incluso, mire usted, de servicios profesionales, aquel jubilado que a veces no se encuentra, no se halla en su casa, dice, bueno, voy a seguir percibiendo la pensión, pero también quiero seguir trabajando. Claro que le pueden admitir, pero ya no bajo relación de dependencia, sino bajo la modalidad de honorarios profesionales. Eso es. Muchas gracias. Y ahora continúa mi compañera Daniela con las demás preguntas. Un gusto, señor Basantes. Perfecto. Buen día, doctor Marcelo Galárraga. Le saluda Jessica Pachacama. Bueno, entonces vamos a proseguir con las preguntas, agradeciéndole siempre su intervención para poder seguir enriqueciéndonos como futuros abogados que vamos a hacer. La pregunta 4 es, ¿quiénes son los pensionistas o jubilados? ¿A quiénes llamamos así? Ya. La ley dice en general que es toda persona que cumple con los requisitos para la jubilación, pensionista o jubilado. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿A qué tipos de jubilaciones podemos acceder? Ya sea por jubilación por invalidez, ya sea por discapacidades, por vejez, ¿ya? Estas son las pensiones de jubilación. Y también, ojo, hay otro beneficio que es la pensión de Montevideo, es decir, que cuando el afiliado es casado o casada, o en unión de hecho, no se olvide, la unión de hecho también hoy es todo civil, entonces fallece el afiliado, tendrá derecho el cónyuge o conviviente a recibir eso, que es en base al seguro general, como yo les estaba diciendo, ese seguro general que vamos formando en base a nuestros aportes de la vida laboral y luego nos acogemos. Fallece el jubilado y tiene bajo sí la viuda o viudo, tiene derecho a esto. Inclusive la orfandad, es decir, los menores de edad también tienen derecho a recibir eso, obviamente en su parte proporcional, hasta cuando cumplen los 18 años. ¿De dónde surgen esos fondos? Es justo de los aportes que se fue formando el fondo previsional. Eso. Ok, gracias, doctor. La quinta pregunta es, ¿en cuánto tiempo aprueban la jubilación? Generalmente, como cualquier trámite administrativo, vemos que la jubilación
Se aprueba como un trámite administrativo, obviamente debo presentar la solicitud, que me aprueben, que me den contestación a la solicitud, y luego determinar que hay el presupuesto, la situación de pagos de los aportes, y el plazo máximo, obviamente ustedes lo saben, es para dar contestación a la misma 15 días, plazo. La palabra dice plazo, van corriendo todos los días. Entonces se sujeta a lo que establece hoy el Código Orgánico Administrativo, que antes lo decía la Ley de Modernización del Estado. Entonces, para el ingreso de las solicitudes, obviamente es imprescindible tener al día los aportes. Y generalmente el IES hace un corte contable cada 25, es decir, esta solicitud lo ideal es presentarla el 25 de cada mes, porque ahí se hace el corte contable y luego para que den contestación en los subsiguientes 15 días. Eso, señorita Daniela. Ok, Doc. Hablando sobre la jubilación por vejez, me quedó ahí una duda y quisiera saber cuáles son los requisitos para acceder a este tipo de jubilación. Bien, en el tema de vejez tenemos que partir primero de la edad, las imposiciones y el tiempo las imposiciones van a determinar la edad laboral, hablemos así. Entonces, primero, aquí el primer rango, la primera escala sería sin límite de edad. Pero ¿cuántas imposiciones necesito en ese primer rango? Son 480 imposiciones o más. Esas 480 imposiciones usted las divide para 12. ¿Cuánto da en edad laboral? Más o menos serían 40 años de aporte. Ese es en el primer rango, sin límite de edad. El segundo rango que establece la ley es 60 años o más. Ya va determinando. Entonces, ¿cuántos aportes necesito cuando tengo? Vamos a suponer de 60 a 65 más o menos. Yo necesito 360 imposiciones. Estos 360 imposiciones o más significa que esto dividido para 12 meses que tiene el año, serían en años, 30 años de aportaciones. ¿Ya? 30 años de aportaciones en estos casos cuando es 60 años o a 65. Luego tenemos de 65 hasta 70, ¿ya? Sería el tercer rango. ¿Cuántas imposiciones necesito? 180 imposiciones, divido para 12. En definitiva, tengo en edad laboral que aportar 15 años. ¿Ya? Tercer rango y el cuarto rango, 70 años o más. Por ejemplo, puede ser hasta 80 o lo que sea. Necesito 120 imposiciones. 120 imposiciones que dividida para 12 serían 10 años. 10 años más o menos de aportación. Esos son los rangos más o menos en los cuales hay que remitirnos o manejarnos, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Hago paso a mi compañero. Perfecto. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Quién les saluda? Es Vinicio Reategui. Buen día. Continuando con la exposición de las preguntas, sí quiero más claro llegar a saber si usted tal vez conoce cuáles son los requisitos de jubilación por invalidez. Ya, la invalidez va a determinar, por ejemplo, el afiliado debe estar activo, debe estar casi igual en los aportes, cédula de ciudadanía, y los afiliados activos obviamente deben también cumplir, ojo, como un mínimo de 60 aportaciones, ¿ya? Mínimo 60 aportaciones, con lo cual podría tener derecho a la jubilación por invalidez. No se olvide, la invalidez, de acuerdo al Código del Trabajo, me determina la incapacidad absoluta o permanente para el trabajo o la disminución permanente de la capacidad de trabajo. ¿Eso dónde lo encontramos? Ustedes saben que eso lo encontramos en el cuadro valorativo de riesgos de trabajo por pérdida de un dedo, por anulación del meñique, por ejemplo, a nivel de mano, por la pérdida de una pierna, etcétera. Recuerden eso. Allí está el cuadro de valoración. Eso por los afiliados activos. Si el afiliado es cesante, es decir, ya está cesante, pero de pronto le viene esta invalidez, debe registrar como mínimo. Cesante quiere decir, por ejemplo, que se le acabó de pronto el contrato laboral porque estas situaciones como las que vivimos de la pandemia y también la terminación de los contratos laborales, estoy cesante, pero me viene esta invalidez, debo registrar como mínimo 120 aportaciones y además contando obviamente con los requisitos documentales que les decía, la cédula, carnet, aportes y la historia laboral. Eso sería.
Ok, también la siguiente pregunta, ya que recientemente se aprobó lo que es la protección para las amas de casa. ¿Usted cree que a partir de esto las amas de casa pueden tener el beneficio de jubilarse actualmente en el Ecuador? Bueno, fue una conquista del gobierno pasado, presidente Correa, recuerdo yo. Más allá o más acá de preferencias, de afectos o desafectos que se pueda tener, creo que es un logro social muy importante, porque en definitiva las amas de casa, al trabajar en la casa, y en eso no por lanzarles flores a las mujeres, ni más faltaba. Yo siempre me he declarado feminista, no, sí, sí, defensor de los derechos de las mujeres, siempre me declararé a favor de eso, siempre. Pero también es cierto, ojo, el trabajo que se realiza en casa es altamente fuerte, Duro. complejo, duro, los que sabemos hacer, sabemos mandar, y modestia aparte les digo así, sí sé ayudarle en mi casita bastante, yo entiendo el esfuerzo. Pero mire usted que pasen 30 o 35 años y que de pronto se divorcie, y la señora se ha pasado allí cuidando a la familia, al esposo, y después ya se divorcian, se queda sin nada, eh, y no tenga incluso un determinado dinero para poder subsistir. Yo creo que sí es justo un reconocimiento esa jubilación, y por lo tanto el patrono actúa como patrono o empleador el mismo cónyuge o el conviviente. Entonces, primero, está determinado en la ley. Segundo, es posible, sí. Ahora, claro, dependerá mucho del gobierno, dependerá mucho de las autoridades institucionales del IES que exijan el cumplimiento de estos aportes en beneficio de las mujeres, porque son mujeres trabajadoras del hogar, definitivamente es así. Tienen derecho y está establecido y consagrado en la Constitución primero y segundo en la ley. ¿En cuál ley? La ley de la seguridad social obligatoria. Por lo tanto, legal. Ok, y doctor, por última pregunta que me toca a mí, ya que gracias a, como usted dice, gracias al gobierno anterior, que es el economista Rafael Correa, que les Más dio allá bueno, de este gran avance, doctor, ¿usted cree que, bueno, ya, aparte de la jubilación, cuántos años van a tener estas personas este beneficio? O sea, van obviamente a sujetarse por lo menos al tiempo mínimo de aportaciones, como está determinado en la escala, como me preguntaba la señorita Daniela Pachacán. Es decir, por lo menos el tiempo mínimo o del mínimo, que serían 10 años de aportaciones, que serían más o menos 120 imposiciones, está en ese rango entre los 10 a 15 años de imposiciones se requiere por lo mínimo para acceder a este tema. O sea, yo le veo que es un logro importante. No, un logro importante que Ah, ya, listo. consagrarlo. Y está allí determinado en la ley, en función de esos tiempos, de esos rangos. Obviamente, ¿cómo se va a formar el fondo? Igual que todos los demás fondos. En base al aporte que se haga, se va formando el fondo previsional y de ahorros, y cuando se jubile, va a tener derecho a esa cesantía, a esa indemnización, digámoslo así, y luego tendrá mensualmente derecho a la pensión de jubilación, más las pensiones adicionales, que sería la 13ª pensión en diciembre, y la 14ª pensión, que eso dependerá si es en la Sierra y el Oriente, será en agosto, y en la costa y Galápagos la 14ª pensión será en el mes de abril. Eso. Ah, ya, listo, doctor, muchas gracias. Su Por continuación y nada, compasión. siempre es un gustazo. Bueno, para finalizar con mis últimas preguntas y la ¿Tiene participación. preguntas, Angelita? ¿Eh? ¿Tiene preguntas para mí usted? Claro, Doc, ¿cómo no le voy a hacer preguntas al profe querido? A ver, Ya, profe, verá, bueno, ya creo que mis compañeros han hablado todo lo que es de las pensiones del jubilado. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los pensionistas o jubilados? ¿quiénes son los pensionistas o jubilados? En definitiva, todas aquellas personas que realizaron aportes. Aportes cuando estaban en la vida activa o laboral. Ejemplo, entonces, el trabajador autónomo, el trabajador en libre ejercicio de la profesión, y también el trabajador bajo relación de dependencia, ¿no? El que tiene un contrato laboral y que es obligación del empleador ir aportando al régimen de la seguridad social obligatoria. Ellos son, en definitiva, todos los que van
Posteriormente, cuando se acojan al derecho, como decíamos acá, respondiendo a las otras preguntas, al derecho a la jubilación. Ellos tienen ese derecho también a jubilarse en el tiempo que estimen conveniente. Entonces, en estas pensiones de jubilación ingresarían lo que son las personas con discapacidad, con vejez, con invalidez. Exactamente, porque usted sabe que de pronto puede darse también un tema, ejemplo, un riesgo de trabajo. Usted está yendo del trabajo y yendo de su domicilio incluso al lugar de trabajo, o del trabajo a su domicilio, se produce un accidente de tránsito. Ojo, y esto quería destacar, a veces hay colegas, profes, a lo mejor de ustedes, que por desconocimiento dicen, no, no tiene derecho, no, no es accidente laboral, mentira. Y en esto quiero ser muy claro, hay jurisprudencia, señores estudiantes, jurisprudencia expedida incluso por la Corte Suprema de Justicia, porque así se llamaba la Corte, lo que hoy se llama Corte Nacional de Justicia. Jurisprudencia obligatoria cuando resolvía los casos de tercera instancia, ahora resuelve casación, nada más la Corte Nacional, recuerden. Allí que dice, jurisprudencia del año más o menos años 70, por favor revisen, es obligatoria. La ley no se ha cambiado. No hay variación, por lo tanto, sí considera que es obligatorio, sí se considera accidente de trabajo. Y por lo tanto, mire usted, incluso un accidente de trabajo, usted está trabajando aquí en esta casa y de pronto se cae del tercer piso. Eso no es accidente de trabajo. Sí, puede quedar inválido, sí, tendrá derecho a acogerse a la jubilación, pero por supuesto que sí, lógicamente que sí. Sí, señores estudiantes. Doctor, como segunda pregunta, ¿usted cree o existe o hay esa posibilidad de jubilarse antes? Sería en este caso el ejemplo que usted nos puso, pero por motivos de que sea un riesgo laboral. Pero si no hay un riesgo laboral. Si no hay un riesgo laboral, claro que me puedo jubilar antes, de acuerdo a la pregunta que me hacía, volvemos al tema de la pregunta que me hacía la señorita Daniela. No, entonces, vea usted, sí, claro, cualquier tiempo. La condición, ¿cuál va a ser? Que tenga aportación, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo empezar mi vida laboral, incluso, vean ustedes, el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce ahora la posibilidad laboral a los 15 años de iniciar, obviamente firmando un contrato con la autorización de mi representante legal. Mire usted, 15 años. Entonces puedo trabajar 15 más 30 años de aportes. ¿Cuánto tengo en edad? 45. 45. Entonces por edad no podría jubilarme, ¿no? La ley no está determinando eso. Y es una ventaja que no determine eso, porque el rato que empiece, y esa, ojo, era una propuesta del actual gobierno, cuando creo que estábamos pasando la crisis de octubre del 2019, propuesta sin pies ni cabeza, de que nos jubilemos ya con una edad, ejemplo, a los 80 años de edad. La pregunta es, ¿y todos llegaremos a esa edad? No sé, la respuesta es no sé, porque usted sabe que de pronto está bien ahora y quién sabe le viene una enfermedad catastrófica, como un cáncer. ¿Quién dice que no? Ahora que está creciente esta enfermedad del cáncer. Entonces, nadie puede decir. Entonces, de acuerdo a esa teoría, como no me puedo jubilar y podría jubilarme ya estando con esa enfermedad, claro que podría. Claro que se llama eso la jubilación especial reducida. Entonces, mire, si puedo. Claro que no voy a recibir a lo mejor un monto mayor, pero si estoy con esa enfermedad quiero jubilarme, lo puedo hacer. Entonces, de acuerdo a la otra teoría que estás, que incluso, ojo, sigue sosteniendo el actual presidente Lenín Moreno eso, entonces con eso diríamos que debo cumplir necesariamente los 80 años. ¿Qué tal si me muero a los 55, 56 años? Entonces no tendría derecho. Imagínese lo grave que sería eso. Injusto también. O sea, me pasé aportando. Póngase aquella persona que empezó a los 15 años trabajando. Se ha matado aportando toda una vida. Y el presidente Moreno decía en la campaña del 2017, toda una vida llena de injusticia sería contra ese trabajador. Sería muy grande. Eso sería, Angelita. Gracias, doctor. Y como última pregunta que tenemos para usted y para cerrar ya el conversatorio, ¿cómo, en este caso, cómo puedo calcular la prestación de mi pensión si es que me voy a jubilar? Ya, interesante, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Entonces, primero tengo que
que conocer el valor de mi aportación. O sea, cuánto estoy aportando. Y en base a eso voy a determinar dos factores fundamentales. ¿Cuáles son esos? La base de la cotización, es decir, cuál es el salario promedio base. Y luego con ese salario voy a determinar el tiempo que ha aportado, lo que me preguntaba la señorita Daniela. Entonces ahí voy a determinar el tiempo laboral. Tiempo laboral multiplicado por 12 me va a dar 10 por 12, etcétera, el valor de las imposiciones. Y allí ya voy a tener el tiempo de la cotización. Entonces, valor del salario más las aportaciones, tengo ya el tiempo para cotización, es decir, con lo cual ya me pueden calcular. En primer lugar, entonces, la base de cotización es la remuneración mensual que percibimos. Ejemplo, si yo percibo en bruto $400 sobre esa base, es necesario conocer la base reguladora. ¿Cuánto de esos 400 o, por ejemplo, de esos $500 me van a aportar? Recuerde usted que en el caso de los aportes personales al IES es del 9.35%. Eso. Y de ahí pues ya vamos a determinar